Antes de la llegada del cristianismo, ya existía la idea de un solo Dios con tres formas, y esta idea proviene de los antiguos sumerios. Su historia sobre la creación del mundo es oscura, misteriosa y algo aterradora. Y lo más sorprendente es que, con el tiempo, han ido apareciendo más evidencias que sugieren que algunas de estas ideas podrían ser ciertas. Por eso, seas religioso o no, es importante que veas esta historia hasta el final, porque en este video no solo vamos a regresar a los primeros escritos registrados en la historia, sino que también veremos cómo algunos conceptos de la ciencia moderna coinciden con la historia de los sumerios. La ciencia actual ha comprobado que algunas ideas o historias sumerias son ciertas. Pero antes de continuar, dale like a este video, eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Antes del cristianismo, la gente ya creía que había un Dios que tenía más de una forma. De hecho, el primer concepto de la trifecta de Dios o tres dioses comenzó en la primera religión del mundo, la religión sumeria. Según los estudiosos, su versión de la Trinidad es miles de años más antigua que cuando se predicó el cristianismo. Hay más de 4000 años de diferencia entre ellos, pero algunos creen que esta historia es clave para nuestra historia perdida. Otros creen que aquí se puede ver la verdadera forma del Creador. Cualquiera que sea tu creencia, solo hay una cosa segura aquí. Esta historia es sumamente extraña y fascinante, y todo comienza con Namu. Namu es la primera diosa en la historia de los sumerios. No la describen como una persona, sino como un mar inmenso. Un mar que existía antes del universo, antes del tiempo y antes de la luz. En medio de la completa oscuridad, dicen que Namu es el origen de todo. De él nació una criatura extraña llamada Anki. Anki no es un dios común, es la combinación del cielo y la tierra. An es cielo y Ki es tierra. Aquí inicia la idea de los tres dioses. De Anki nació el dios del cielo, Enlil. El trabajo de Enlil era separar a Anki, es decir, el cielo y la tierra. Y eso fue exactamente lo que hizo. Dividió a Anki en dos. Anu, dios del cielo, y Ki, diosa de la tierra, antes eran uno solo. Tras lo que hizo Enlil, se volvieron tres. El cielo es el firmamento y la tierra, y aquí es donde comienza la trifecta de dioses. Pero la historia no termina aquí. Enlil y Ki tuvieron un hijo. El nombre de este niño es Enki. Enki es el dios del agua. Según los sumerios, él también es el dador de vida y gobernante del universo. Aquí se formó la Trinidad sumeria. Anu, dios del cielo. Enlil, de la atmósfera. Y Enki, del agua y la vida. Tres fuerzas, un origen. Dicen que esta es la primera trifecta de dioses en la historia. Al principio parece solo una historia inventada, un simple mito. Aquí es donde todo se pone interesante porque al compararlo con la ciencia moderna, hay partes de la historia que sorprenden por coincidir. Anu, el dios del cielo, es descrito como la fuente única y completa de toda la creación. En la ciencia existe un concepto similar, y esa es la teoría del Big Bang. Según la teoría, el universo surgió de un punto muy pequeño y denso, llamado singularidad. Un punto más pequeño que un átomo. De ahí provino todo. El tiempo, el espacio, la energía y la vida. Si lo miras así, el nacimiento de Anki desde el mar primordial de Namu es como una metáfora del nacimiento del universo desde la nada. La ciencia no dice que los sumerios tengan razón, y la religión tampoco dice que la ciencia esté equivocada. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió esta idea miles de años antes de la ciencia moderna? Y aquí es donde apenas comienza la parte más aterradora de la historia. Otro detalle interesante en la historia de los sumerios, la primera criatura que surgió de Anki, o de lo que llamamos la singularidad, fue Enlil, el dios del cielo. Y aquí es donde la conexión con la ciencia se vuelve interesante. En la ciencia moderna, ¿qué es lo primero que apareció después del Big Bang? Por supuesto, el gas. En el primer milenio del universo, casi todo era gas. No existían planetas, estrellas ni formas sólidas. Si lo piensas, es casi igual a la idea del dios Enlil. Una fuerza intermedia que aún no es sólida, ni tierra ni cielo. Entonces, ¿qué hizo Enlil en la historia sumeria? De hecho, él separó el cielo y la tierra que estaban unidos. De ser uno solo, los convirtió en dos. Anu,
el dios del cielo, el cielo, y Ki, la diosa de la tierra. Parece una historia simple, pero ahora veamos la ciencia. Tras cerca de 1.000 millones de años, el polvo empezó a separarse del espacio. Con la ayuda de la gravedad, se fue juntando y formó estrellas, planetas y galaxias. En resumen, el espacio y los objetos sólidos se dividieron como el cielo y la tierra, Anu y Ki. Es importante recordar que la Trinidad aún no se forma. Para la siguiente etapa aún falta vida. Pero ¿cómo surgió la vida? Aquí se dice que el dios del cielo y la diosa de la tierra se unieron. En lenguaje científico, eso ocurrió. Gases como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno reaccionaron con los sólidos más abundantes en la Tierra, produciendo carbón. De esta combinación se formaron los bloques fundamentales de la vida. ¿Y dónde comenzó la vida? Por supuesto, en el agua. No es una exageración. El presidente Enki, el dios de la vida, es principalmente representado como el dios del agua. Según la historia, Enki usó el agua para iniciar la vida en la tierra. Dicen que él bebió agua de Namu, el mar primordial, y de ahí creó 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos fueron el centro de la civilización sumeria, enriquecieron la tierra e introdujeron animales. Poco a poco surgió un mundo con vida y pronto muchos dioses y diosas lo recorrieron. Todos ellos provienen de la Trinidad sumeria: Anu, dios del cielo; Enlil, de la atmósfera; y Enki, del agua y la vida. Después de esto, la historia se elevó aún más, de manera más literal, hacia la creación de las cosas en el cielo. En la historia, Enlil, el dios de la atmósfera, se unió nuevamente con la diosa del viento, y de esta unión nació la luna. Aquí es donde la coincidencia con la ciencia se vuelve aún más interesante. En la historia de los sumerios, Enlil se unió con una diosa llamada Ninlil. Ambos descendieron al inframundo, pasando por sufrimiento y sacrificio, y al final regresaron a la superficie, como el nacimiento de la luna que subió al cielo y se posicionó en el firmamento. Ahora escuchemos lo que dice la ciencia moderna. Según las investigaciones más recientes, nuestra luna se formó cuando la Tierra fue impactada por un planeta del tamaño de Marte. En esa colisión, escombros y polvos salieron de la Tierra, quedaron en órbita y con el tiempo formaron la Luna. Imagínate esto, miles de años antes de que la ciencia descubriera que la Luna proviene del polvo terrestre. La historia de los sumerios decía que el dios de la Luna vino de la Tierra antes de ocupar su lugar en el cielo. Aunque no creas que los sumerios tenían ciencia avanzada, es difícil no admirar su intuición. Ellos no pensaban que eran el centro del universo. No creían que el mundo y el cielo estuvieran separados. Muchas veces subestimamos a las culturas antiguas y las llamamos primitivas, pero parece que nosotros mismos nos quedamos atrás en conocimiento cuando se trata de la idea de cuán vasto es realmente el universo. Y tal vez ellos sabían más de lo que pensamos. Y según la religión sumeria, no todo comenzó con la creación del universo. Dicen que antes de que la humanidad fuera creada, el dios de la luna ya había tomado su lugar en el cielo, y cuando eso sucedió, fue solo entonces que el mundo estuvo listo para la creación del hombre. Aquí es donde la historia de repente se vuelve oscura. En la mayoría de las religiones actuales, el ser humano fue creado como un ser especial. En diferentes creencias se dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios y se le dio el poder de gobernar el mundo. Sin embargo, los sumerios tenían una visión distinta del ser humano. Según ellos, los dioses crearon al ser humano porque estaban cansados de los trabajos pesados, no por su importancia. Entonces, los trabajos difíciles como cavar canales, minería y agricultura, los hacían los dioses menores llamados Ayi. Mientras tanto, los principales dioses, llamados Anunnaki, provenían de Anu, el dios del cielo. En la cima estaba la Trinidad, Anu y Enlil. Debajo estaban los Anunnaki y más abajo los Ayi, encargados de todo el trabajo sucio. Durante aproximadamente 3.600 años los Ayi no se quejaron, pero llegó un momento en que se hartaron. Los Ayi se rebelaron, tomaron las minas donde trabajaban, dejaron de obedecer, pero al final los Anunnaki los derrotaron. Algunos dioses querían que los Ayi fueran ejecutados como castigo, pero Anu, el anciano dios de la Trinidad, decidió perdonarlos. Dijeron que no regresarían al trabajo, pero alguien debía hacerlo. Entonces Anu, Enlil y Enki se reunieron para idear un plan.
no era para liberar al mundo, sino crear una especie cuya función sería servir. Una raza que nacería para trabajar para los dioses. Y esa especie es el ser humano. Comparado con la religión moderna, esta visión es muy cruel. Actualmente, el ser humano es visto como heredero del mundo. Según los sumerios, el ser humano solo es esclavo de los dioses, quienes no se preocupan por su sufrimiento. Si eso te parece oscuro, es aún más inquietante cómo se creó el primer ser humano. Según la historia, Anu, Enlil y Enki sacrificaron a un dios llamado Gish-Towi, el dios de la sabiduría. Su carne y sangre se mezclaron con arcilla. Después de eso, y sí, así es realmente la historia, todos los dioses escupieron en esa mezcla. Puede sonar incómodo, pero eso es lo que dicen los textos antiguos. Enki llevó al dios de la vida casi a la llamada sala del destino. Con él estaba Ninu, la diosa del útero. Su tarea era pronunciar palabras mágicas sobre la mezcla de arcilla durante mucho tiempo. Mientras la arcilla se endurecía, Ninu la dividió en 14 piezas, 7 fueron colocadas a la derecha y se convertirían en hombres. 7 se pusieron a la izquierda y serían mujeres. Después, Ninu puso las piezas en su cuerpo y, como diosa del vientre, quedó embarazada. Y después de 9 meses dio a luz a las primeras 14 personas. Pero lo más notable de todo es esto. Los sumerios llamaron a estas primeras personas Adamu. ¿Te suena? Es parecido a Adán, el primer hombre en la Biblia, aunque hay una gran diferencia. En la historia sumeria, la creación de Adamu fue un proyecto de varios dioses, no de uno solo. No fue por amor, sino por necesidad de trabajo. En textos sumerios, los dioses consideraban a los humanos como juguetes o posesiones, y no hay prueba más clara de esto que un evento conocido como la apuesta de Enki. Y aquí, la historia se vuelve aún más oscura. Tras la creación de los 14 Adamu, los dioses celebraron con banquete y bebidas. Conforme avanzaba la noche, la charla se volvía más acalorada. En medio de la celebración, Enki y Ninma, la diosa del parto, tuvieron una acalorada discusión. Lo que discutían era quién tenía el derecho de decidir cuál sería el papel de cada persona. Enki argumentó que, como dios de la vida y sabiduría, debía asignar el trabajo a los Adamu, pero Ninma no estuvo de acuerdo. Para ella, si no fuera por ella, no nacería ningún ser humano. Así que debería ser ella quien eligiera el papel de cada uno. Al final, Enki retó a Ninma, un desafío que fue muy cruel. Enki dijo: crea al ser humano más inútil que puedas, y aún así demostraré que todavía tiene un lugar en la sociedad. Ninma aceptó el desafío, y así comenzó la cruel serie de acontecimientos. Ninma creó personas con graves discapacidades solo para ganar la apuesta, no por compasión. Hizo a un hombre de manos temblorosas. Enki lo nombró consejero del rey y convirtió a un hombre ciego en narrador de historias. También hizo a un hombre con los pies torcidos. Enki lo puso entre los trabajadores del metal. Hizo a una mujer que no podía tener hijos. Enki la hizo supervisora de los tejidos de la reina. Hizo a un hombre sin género masculino o femenino definido. Enki lo convirtió en cordelero, un oficio que tenía un papel especial en la sociedad de esa época. Ninma ponía límites, pero Enki siempre respondía. Al final, Ninma se rindió. Ahora fue turno de Enki de crear lo que llamaba el ser humano más inútil. Esta vez fue demasiado lejos. Hizo un bebé prematuro con manos temblorosas. No podía comer solo. Tenía la columna vertebral aplastada, caderas débiles y pies dañados. Y como si fuera poco, según la historia, también le dio al bebé la discapacidad más cruel, un ano sellado. Luego, Enki le pidió a Ninma: asígnale un trabajo. Ninma guardó silencio. ¿Y quién podría darle una tarea en ese estado? Realmente no puedes culparla. Aquí es donde Ninma admitió la derrota. Y por eso Enki obtuvo el derecho de asignar tareas a la humanidad. ¿Y cuáles son esos trabajos? Minería, agricultura y trabajos pesados. Si notas, no hay romance. En la mitología sumeria, la tríada de dioses Anu, Enki y Enlil crearon al ser humano como una especie esclava. Algunos dicen que esto es antiguo, solo una creencia de una religión ya extinta, pero esa forma de pensar
tiene un problema, porque los sumerios acertaron en muchas cosas que la ciencia apenas descubre hoy, como la idea de que el universo se originó de un solo punto, que la luna se formó del polvo de la tierra, que la vida comenzó en el agua, y que los animales existieron antes que los humanos. Si esto es correcto, aunque sea metafórico, y si la creación y papel del ser humano también son metáfora de una verdad más profunda. Hay varias teorías al respecto, pero la más loca de todas, la más salvajemente controversial, es la llamada teoría del escarabajo dorado. Y aquí la historia se vuelve aún más extraña. La teoría del escarabajo dorado dice que los dioses sumerios no eran dioses tradicionales, sino seres de otro mundo. En la historia sumeria se distingue entre el cielo y los cielos. Los cielos son las nubes y el aire, mientras que el cielo está más arriba. ¿De dónde vinieron estos seres? Los antiguos textos responden: según los escritos sumerios, los dioses vinieron de Nibiru, y según la teoría de Zacarías Sitchin, Nibiru es un planeta que pertenece a nuestro sistema solar y tiene una órbita de 3000 años. Eso significa que tarda 3000 años en dar una vuelta al Sol. Por su lejanía, ni los telescopios modernos pueden verlo directamente. Parece inventado al principio, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que algunos astrofísicos afirman que este tipo de planeta podría existir. Cuerpo planetario distante que rara vez cruza el sistema solar interior. La ciencia no afirma que exista Nibiru, pero tampoco lo descarta por completo. Según la teoría, este planeta pasó por una crisis climática extrema, y para limpiar su atmósfera necesitaban oro. Aquí entra la Tierra, ya que según la teoría, está llena de oro, y por eso estos seres vinieron a minar. Tras la rebelión de los IG, el ser humano fue recreado con un deseo natural por el oro. Existen dos versiones sobre lo que sigue en la historia. Según una versión, los humanos se rebelaron y por eso los Anunnaki se fueron de la Tierra. Según otra versión, ya habían obtenido el oro que necesitaban, por eso se fueron. Pero hay una versión aún más aterradora. Según la versión más extrema de esta teoría, no nos abandonaron. Seguimos siendo sus esclavos, no con cadenas, sino dentro del sistema. Seguimos acumulando oro. Hacemos del oro el centro de la economía. Hacemos del oro un símbolo de poder y riqueza. Según la teoría, cada miles de años estas criaturas regresan y se llevan todo el oro acumulado. Borran nuestra memoria y nos regresan a la edad de piedra. Uno de los puntos más fuertes de esta teoría es este. Los textos sumerios afirman que el ser humano fue creado como esclavo, no de forma simbólica ni metafórica. Los dioses requerían a los humanos para labores físicas, minería y agricultura. También es cierto que el oro puede ayudar a limpiar la atmósfera en ciertos procesos tecnológicos avanzados. Para quienes creen en esta teoría, los Anunnaki tienen un motivo claro. Además, al ver la historia humana, surge otro detalle extraño. Todas las culturas que descubrieron el oro lo valoraron, en cualquier lugar y época. Parece que el oro nos atrae de forma natural. No es solo emocional, sino casi biológico. Algunos creen que estamos hechos para buscarlo. Y si esa teoría parece oscura, existe otra aún más. Esta teoría afirma que los humanos fueron creados por una especie similar a ellos. Eso significa que supuestamente fuimos creados a imagen de Dios, no por amor, sino porque nos usaron como sujetos de experimentos biológicos. Esto no se refiere al Dios de la Biblia ni de ninguna religión moderna. Para quienes creen en esto, se refieren a los Anunnaki de los sumerios. Revisando la historia de la apuesta de Enki, es fácil entender por qué. Crear personas con discapacidades repetidamente solo para ganar parece una serie de experimentos. También existe una interpretación más sutil. El objetivo de los dioses no era experimentar, lo que cambia la dirección de la historia. Según la siguiente explicación, esto no es literal, sino una advertencia en forma de mito. Si eso es cierto, ¿cuál advertencia intentan transmitir los sumerios? Ahí el misterio se profundiza aún más. Según la versión más suave de esta teoría, no fuimos creados para ser jugados o torturados,
sino para ser observados desde lejos. Si lo piensas, muchas religiones que se practican hasta hoy admiten que hay alguien que nos observa, Dios, ángeles o seres que no podemos ver. Lo que hace esta teoría es darle una explicación tecnológica a la misma idea. No solo nos observan, también recolectan datos sobre nosotros. Y hablando de tecnología, muchos científicos y pensadores prefieren la teoría de la simulación. La idea es simple pero loca. Podríamos vivir en una simulación de computadora. Las leyes como la gravedad, el tiempo y la energía podrían ser solo reglas del programa en el que vivimos. Existen dos versiones principales de la teoría de la simulación. Una sostiene que somos seres físicos conectados a una realidad virtual y la otra es aún más intensa. Dicen que solo somos software hecho para creer que tenemos cuerpo físico. Puede sonar loco, pero dicen que no tanto como ciertas observaciones científicas. Por ejemplo, el tiempo no es igual para todos. El tiempo se vuelve más lento mientras más rápido te mueves. Y además, la unidad más pequeña de la materia no es sólida. El átomo no es sólido. El electrón no es sólido. El protón no es sólido. El neutrón no es sólido. Pero la silla en la que estás sentado ahora es sólida. ¿Cómo pasó eso? Y aquí hay algo aún más sorprendente. El celular que tienes en la mano está hecho de átomos. Y el 99% de cada átomo es espacio vacío. Casi nada. Pero cuando se juntan, se forma algo que puedes tocar, que es pesado y real. Como el teléfono en tu mano. Todo eso son hechos científicos. Solo esto es teoría. Quizá la realidad sea así de extraña porque es solo un programa. ¿Dónde entra la Trinidad sumeria? Algunos relacionan a Anu, Enki y Enlil como los programadores de la simulación. Cada quien tiene su papel. Anu diseñó el sistema. Enki y Enlil trabajaron en distintos entornos del mismo programa. Los IG fueron los primeros personajes creados para extraer recursos e información, pero se rebelaron. Por eso se crearon los 14 Adamu para seguir el trabajo. Aquí entra otra conexión especial, el ADN. El ADN usa una secuencia de letras para almacenar información. Es como un código de computadora. Y lo más sorprendente es que hay arqueólogos que han encontrado patrones de doble hélice en impresiones sumerias hechas miles de años antes de que descubriéramos el ADN o entendiéramos qué era. Y si hablamos de miles de años de historia olvidada, hay una teoría que lo complica todo aún más. Esto es de Graham Hancock y se llama Teoría del Apocalipsis Antiguo. Según esta teoría, nuestros antiguos antepasados eran más de lo que pensamos. No empezaron como cavernícolas primitivos con simples piedras y madera. En cambio, es posible que tuvieran tecnología avanzada. Quizá tenían computadoras o viajes espaciales. Hancock cree que pudieron ser tan o más avanzados que nosotros hoy. Pero ocurrió un apocalipsis antiguo, una catástrofe global que borró la tecnología, el conocimiento y la civilización. Y debido a eso, la humanidad regresó a la Edad de Piedra. Una de las pruebas que suelen usar como evidencia es la Gran Pirámide de Giza. Fue construida con tal precisión que incluso la tecnología moderna tiene dificultades para replicarla. Eso es lo que asusta. La tecnología puede desaparecer fácilmente, ya que una fuerte llamarada solar podría destruir toda la electrónica mundial. Sin computadoras, datos ni registros, como si todo se reiniciara. Aquí convergen todas las teorías: Dios sumerio, simulación, civilizaciones perdidas, oro, borrado de memoria y volver al inicio. No se afirma que sea verdad ni que sea falso. Pero hay algo claro. El origen de la historia humana es más profundo de lo que solemos pensar. Y si hay una lección que nos dejan los sumerios, tal vez sea esta la pregunta en la que debemos reflexionar. ¿Somos la civilización más avanzada o solo los últimos en olvidar? Se necesita una gran catástrofe para borrar casi todas las megaestructuras. Cuando eso suceda, ¿qué quedará? Historias. Si le hablas a la siguiente generación sobre el avión, el teléfono o la cámara cuando ya no existan, parecerán magia y no tecnología. Aquí entra la teoría del apocalipsis antiguo. Según esta teoría, la creación sumeria no es solo un mito, sino un mensaje de sobrevivientes de una antigua catástrofe. Es una metáfora de una historia perdida y de la actual.
como si el presente fuera la segunda ronda. Dicen que antes, desde la edad de piedra hasta una civilización avanzada, ya lo habíamos hecho, hasta que una gran inundación nos regresó al inicio. Y si hablamos de historias, esta es una de las pruebas más fuertes de esta teoría. Muchas religiones principales cuentan con historias sobre una gran inundación, como la de Noé en la Biblia. La épica de Gilgamesh de los sumerios narra una gran inundación, al igual que textos hindúes y musulmanes. Varias culturas y lugares, mismo tema. Y cuando muchas civilizaciones separadas cuentan la misma historia, hay una gran posibilidad de que realmente haya sucedido algo. Esto impactó varias regiones del mundo. El ser humano moderno existe desde hace más de 300.000 años. Todo el gran progreso de herramientas de piedra a tecnología moderna ocurrió en solo 5.000 años. ¿No te parece extraño? Piensa en esto. ¿Cuál te parece más creíble? Historia A. Nuestros antepasados compartían nuestro tamaño cerebral y biología. Durante casi 295.000 años no hubo progreso tecnológico importante. Luego, de repente, en solo 5.000 años, construimos rascacielos y naves espaciales. O Historia B. Durante 300.000 años varias veces avanzamos y retrocedimos en tecnología debido a desastres. Si pudimos pasar de la edad de piedra a la civilización moderna en 5.000 años, es posible que ya lo hayamos hecho antes, pero se perdió. Ahora, ¿es cierto todo esto? La verdad es que estas teorías son posibles, pero es difícil de probar. La teoría del apocalipsis antiguo es naturalmente difícil de demostrar. La premisa es que el diluvio eliminó toda evidencia. Sí, las pirámides impresionan. Eso no significa que quienes las hicieron tuvieran laptops o software de ingeniería. No poder explicar una estructura no significa que fueran tan avanzados como nosotros.